Hola a todos, hoy vamos a analizar un evento que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que es totalmente real. Veremos cómo una simple acción tecnológica, un apagón digital, consiguió cambiar las tornas de forma muy tangible en el campo de batalla de Ucrania. Y todo se reduce a esta pregunta, ¿verdad? ¿Puede un interruptor, algo puramente digital, llegar a cambiar el curso de una guerra física? Porque lo que pasó aquí nos deja bastante claro que hoy en día controlar el espectro digital puede ser tan crucial como controlar el terreno. Vale, pues vamos a meternos en materia. Para entender todo el panorama, primero hay que saber cómo las fuerzas rusas estaban usando esta tecnología de forma ilegal, para sacarle una ventaja muy importante en el frente. Esto no fue cosa de un día. Durante más de 2 años, el ejército ruso estuvo montando toda una operación en la sombra. A ver, como Starlink no se vende oficialmente en Rusia, lo que hacían era comprar los terminales en otros países, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Y de ahí qué hacían? Pues los revendían a sus propias unidades militares. Al principio era solo para comunicaciones, lo típico. Pero la cosa se complicó, y mucho, cuando empezaron a meterlos en sus drones de ataque. Ahí la amenaza, claro, se disparó. Y aquí es donde vemos el peligro real, el meollo de la cuestión. Con Starlink, estos drones se convertían en una auténtica pesadilla. ¿Por qué? Porque eran súper resistentes a las típicas herramientas de guerra electrónica para derribarlos o interferirlos. De repente, podían pilotarse desde lejísimos, a cientos de kilómetros, para fijar objetivos. Esto ponía a casi todas las grandes ciudades ucranianas, salvo las que están más al oeste, como Lviv, bajo una amenaza completamente nueva y, la verdad, muy peligrosa. Como es lógico, esta amenaza cada vez mayor no pasó desapercibida. Ucrania se dio cuenta de lo que estaba pasando y se puso manos a la obra para desarrollar una respuesta, una contramedida tecnológica que cortara de raíz esta ventaja que había conseguido Rusia. Y la solución fue una idea, conceptualmente sencilla, aunque llevarla a la práctica tiene su miga. Crearon lo que se llama una lista blanca, una whitelist. Imaginaos que es como la lista de invitados de una fiesta. Kiev, trabajando con Starlink, hizo un registro oficial de todos sus terminales, los que estaban autorizados. Y la regla era muy simple. Si un dispositivo no estaba en esa lista, pues se quedaba fuera, sin conexión. Así de claro. Y ese momento llegó, el jueves 5 de febrero. Ese día el plan se activó y de repente, de un momento para otro, todos esos terminales que estaban funcionando de forma ilegal en Ucrania se apagaron. Se quedaron a oscuras, digitalmente hablando. El impacto fue, la verdad, inmediato y totalmente medible. Hay datos de Cloudflare que lo demuestran. Fijaos, solo 5 días después de activar esa lista blanca, el tráfico de la red Starlink en toda la zona se desplomó. Para ser más exactos, hablamos de una caída de casi el 60%. Es una barbaridad, un número enorme que nos da una idea de la escala de este apagón digital que sufrieron las fuerzas rusas y, por supuesto, de lo efectiva que fue la respuesta de Ucrania. Bueno, y ahora vamos a ver cómo estos datos, que pueden sonar un poco abstractos, se tradujeron en un caos muy real en primera línea de batalla para las tropas rusas. Mirad, esta cita de un blogero militar ruso bastante conocido, Yuri Podoliaka, lo resume a la perfección. Elon Musk ha accionado el interruptor. Nos encontramos en una situación caótica en materia de comunicaciones. O sea, no fue una pequeña molestia, no. Sumió a sus unidades en un caos total. De la noche a la mañana perdieron una herramienta de comunicación que se había vuelto vital, de la que dependían, y justo en medio de operaciones. Y aquí es donde la historia da un giro clave. Porque el ejército ucraniano no se quedó de brazos cruzados, no se limitó a defender. Vieron una ventana, una oportunidad clarísima en medio del caos del enemigo, y la aprovecharon. Y lo hicieron de forma rápida y muy eficaz. Vamos a fijarnos en el frente de Zaporilla. Antes del apagón, las fuerzas rusas estaban ganando terreno, avanzaban de manera constante. ¿Pero qué pasó después? Pues que solo 2 días después de la desconexión, su avance primero se frenó y luego se detuvo en seco. La falta de comunicaciones fiables simplemente les paralizó la ofensiva. Fue entonces cuando Ucrania lanzó lo que los analistas llaman contraataques localizados y oportunistas. O sea, no se trataba de una gran contraofensiva masiva, sino de operaciones más pequeñas, muy inteligentes, diseñadas para sacar partido de la desorganización rusa. Y el resultado fue clarísimo. Consiguieron hacer retroceder a las fuerzas rusas y, lo que es crucial, lograron estabilizar esa zona del frente. Y ojo, que en algunos de esos sectores el retroceso ruso llegó a ser de hasta 10 kilómetros. 10 kilómetros puede no sonar a mucho, pero en una guerra de desgaste como esta es una distancia muy significativa. Y lo más interesante es que no se consiguió con más tanques o más soldados, sino con una ventaja decisiva a nivel de información.
Y este es el punto clave de todo este análisis, la conexión directa, la línea recta entre una acción en el mundo digital y sus consecuencias físicas en el campo de batalla. Un simple cambio en una base de datos se tradujo en frenar un avance militar y en recuperar territorio. Es increíble si lo piensas. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que es fundamental para el futuro de cualquier conflicto. Con la tecnología cada vez más metida en las operaciones militares, estamos entrando en una nueva era, una era donde quien controla la información al final controla el frente, incluso por encima de la fuerza bruta. Es una cuestión que desde luego los estrategas militares de todo el mundo se están tomando muy en serio ahora mismo.